Sean bienvenidos en esta ocasión a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega en esta ocasión de la lección número 5 de este trimestre de estudio de escuela sabática en el estudio del libro de Éxodo. Y por tanto vamos a estudiar sobre el tema de la Pascua, es decir, los orígenes de la Pascua, y prácticamente se estará comentando los capítulos 11 y 12 del libro de Éxodo. Estoy sumamente emocionado por esta ocasión de compartir este tema, y quiero desde ya advertirles que en esta presentación voy a tocar un tema bastante disruptivo. Quizás para algunos será algo novedoso y que incluso tocará sensibilidades religiosas, ¿no? Aquellos que son celosos de la tradición doctrinal, en fin. Eh, pero trataremos de ser lo más objetivo posible en el análisis que haremos de las escrituras en relación a este tema. Bien, el tema de la Pascua. Primeramente vamos a abordar como primer punto en esta ocasión el origen de la Pascua. Aquí vamos a tocar por qué en el libro de Éxodo el Señor da una instrucción bastante extraña, donde da instrucción a Moisés, y que Moisés, al ser el mensajero, el profeta para el pueblo, para los hijos de Israel, incluso para el faraón, pero que los hijos de Israel tienen que celebrar para poder ser salvos de una muerte inminente, celebrar un extraño rito de sacrificar un cordero añal, un cabrito, un corderito, es decir, animales del ganado menor, sea ovino, sea caprino, añal, macho, sin defecto, cuya sangre debe ser rociada en los dinteles de las casas, un rito medio extraño, porque al pasar el ángel de la muerte vería la sangre y saltaría, haría pesaj, es decir, saltaría la casa donde viera la sangre. En cambio, en los hogares donde no estuviese la señal de la sangre, pues moriría el primogénito. Aparte de eso, participar de una comida extraña, hierbas amargas, pan sin levadura, un cordero asado, ¿ok? Donde los miembros de esa familia, los miembros que participan de esta cena, tienen que estar ya vestidos con el bastón en la mano ya para salir. Eh, Esto parece medio extraño, pero en esta ocasión lo que voy a presentar para algunos puede herir sensibilidades religiosas, porque voy a utilizar una literatura que no es confesional, es decir, quien hace esta investigación o el estudio del origen de la Pascua es un académico, pero no de confesión religiosa, es decir, ni es católico, no es protestante, sencillamente un académico. Y los académicos son independientes, son de libre pensamiento. En el análisis bíblico no le tienen que rendir cuenta a ninguna institución religiosa. Y por lo tanto, obviamente pertenece al ala crítica de los textos bíblicos. Y voy a citar el libro Instituciones del Antiguo Testamento, obviamente algo disruptivo, y es una literatura que obviamente los que pertenecen a una
tradición religiosa o una tradición confesional, pues jamás se atreverían a leer una literatura como esta. Este libro, Instituciones del Antiguo Testamento, escrito por el académico ya fallecido llamado Roland de Vaux, de la École Biblique de Francia, es uno de los más eminentes académicos y eruditos en estudios, especialmente de exégesis del Antiguo Testamento. Ok, estos son pesos pesados. En su libro Instituciones del Antiguo Testamento toca una sección sobre las instituciones religiosas como el origen de la Pascua. Y lo voy a citar a él. Específicamente en la página 615, donde él comienza a relatar el origen de la Pascua. Dice Roland de Vaux, ok, la Pascua se llama en hebreo Pesaj, ok, o Japesaj, que significa la Pascua. Parece que no se puede deducir nada del significado de la palabra, cuya etimología es muy discutida. Es decir, desde la academia, no desde la confesión. Desde la confesión, sea judía o sea judeocristiana, sencillamente Pascua significa pasar por alto, ¿ok? Ese es el significado común en los ámbitos confesionales de cualquier tradición religiosa, judía, católica, ortodoxa, protestante, en cualquier rama. Sin embargo, desde la academia hay tres posturas en relación al significado de la palabra pesa en su significado etimológico. Una de las posiciones es que la Biblia la pone en relación con la raíz pesaj, que significa cojear, literalmente. Pueden remitirse, no voy a citar, pero pueden remitirse a segundo libro de Samuel 4:4, ¿ok? Donde habla de cojear o saltar. Primer libro de los Reyes 18:21, en la última plaga de Egipto, Yahvé saltó u omitió las casas donde se celebraba la Pascua. Y también en Éxodo 12, 13 y 23, 12, versos 13, 23 y 27, digamos, el concepto Pascua, según citado en el libro de Éxodo capítulo 12, parece ser que esto es una explicación secundaria, es decir, una explicación tardía de lo que significa Pesaj en hebreo, como saltar, omitir, cojear, pasar por alto. Esto es un significado tardío, es decir, no es, no es primario el significado. Según otros académicos, el significado primario de Pesaj se ha relacionado la palabra con el acádico pasajú. Parece ser que esta palabra hebrea pesa tiene un origen acádico, es decir, de Babilonia. No es propiamente hebrea, ¿ok? Sino que tiene un origen acádico, según algunos investigadores, de la raíz pasajú, que literalmente significa calmar o apaciguar. Es decir, que parece ser que la palabra Pesaj tiene una raíz cúltica que tiene que ver con apaciguar, desde el concepto acádico, ¿no? Sin embargo, para el autor Roland de Vaux, dice la Pascua israelita no tiene carácter expiatorio. Esto es interesante. Ok, bueno, esto habría que analizarlo, pero no me voy a dedicar a hacer apología, a defensa, ¿no? Si la Pascua es de carácter expiatorio o no, no me voy a centrar en eso. Ok, bueno, quien quiera hacerlo está abierto a hacerlo, ¿no? Pero no es el objetivo de mi presentación en este caso. Sencillamente quiero que ustedes conozcan cuál es la postura académica no confesional. ¿Ok? Que bueno, muchos no se meten en esos mares, ¿no? Le da alergia a ese tipo de mares, pero bueno. Un tercer significado es que, y este es lo más reciente, se ha propuesto una explicación a través del egipcio. Es decir, que parece ser que la palabra Pesaj en hebreo tiene conexión con una palabra, con los jeroglíficos egipcios, y sería la transcripción de una palabra egipcia que significa golpe.
La Pascua sería en este caso como una especie de golpe, el golpe de la 10ª plaga, según Éxodo 11:1, cuando Yahvé dio un golpe mortal a los primogénitos de Egipto. Esto está en la página 615 del libro Instituciones del Antiguo Testamento por el académico ya fallecido Roland Devaux de la École Biblique. ¿Ok? Así que eso es el significado etimológico. Sin embargo, el mismo autor, Roland Devaux, dice que esta Pascua, esta fiesta pascual, dice, no es muy fructífero buscar el origen de la Pascua en sus conceptos etimológicos, sino en sus trasfondos históricos, es decir, apelando al elemento sociocultural de la época o a ese principio de la exégesis de los teólogos alemanes que se llama el Sitzenleben. A mí me encanta, para serles sincero, que es la situación vital, que no es otra cosa que el contexto sociocultural del origen de la festividad. ¿Okay? Dice, si se renuncia a estas discusiones etimológicas, o sea, si dejamos a un lado estos debates del origen etimológico, el concepto etimológico de Pesaj, la Pascua se nos presenta como un rito de pastores. Es decir, la Pascua es una ceremonia celebrada por pastores semitas. Es decir, es un sacrificio de nómadas o seminómadas, ¿ok? De todo el ritual israelita. Es decir, que la Pascua es un rito propiamente de pastores nómadas o seminómadas, es decir, pastores que están de un lugar a otro, que no tienen residencia fija, como Abraham era un transeúnte en Canaán, al igual que Isaac y al igual que Jacob. Eran pastores, eran hombres nómadas, eran transeúntes, no tenían residencia fija porque ellos habitaban en tiendas, precisamente es el lugar de residencia de un pastor. Por tanto, la Pascua es un festival de pastores, de una comunidad de pastores, de una comunidad nómada. Dicho sea de paso, dice acá el autor, es el más próximo a los sacrificios de los antiguos árabes, es decir, hay una relación de esta Pascua israelita con una celebración primaveral de los antiguos árabes, donde hay ausencia de sacerdote, es decir, la Pascua no es ministrada por un sacerdote, no se ofrece la Pascua en un altar, no hay altar en la Pascua, ¿ok? Y también tiene como centro el ritual de la sangre que se vierte en los dinteles de cada hogar. Bueno, los sacrificios de los antiguos árabes, es decir, en la tradición de los pastores árabes, hay una ceremonia que se lleva a cabo en la primavera que se efectúa sin altar y sin intermediación sacerdotal, y que también se sacrifica un animal joven del ganado menor. Pero ¿con qué intención se hacía este festival árabe? Para obtener la fecundidad y prosperidad del ganado. ¿Cómo se hacía eso? En ese ritual, la sangre que se pone sobre las jambas de la puerta, primitivamente sobre los palos de la tienda, es decir, la tienda tiene una entrada, esa entrada tiene como soporte unos palos, ¿ok? Eso es lo que se llama jamba. Para nosotros sería el dosel, los marcos de la puerta, ¿no? Y dice allí, primitivamente sobre los palos de la tienda, este ritual tenía la intención, al colocar la sangre sobre esos palos de la tienda, tiene la intención de alejar los poderes maléficos, es decir, al Mashit.
que se traduce como el destructor o el exterminador, cuya mención ha sido conservada por la tradición israelita en Éxodo 12:23. Hay una estrecha conexión entre este ritual árabe, que de hecho es anterior, antecede a la Pascua celebrada en Egipto por los israelitas. ¿Ok? Esto es un dato muy interesante. ¿Ok? Que en el ámbito confesional jamás se le ocurriría, ¿no? Em, Así que a este Mashit es un demonio maléfico, ¿no? Un demonio del desierto, dicho sea de paso, y que este nombre en el idioma hebreo se le llama Mashhit, ¿ok? Mashhit, en el árabe Mashit, ¿ok? Y en el hebreo Mashhit. Por ejemplo, citando Éxodo 12:23 dice, porque el Señor pasará hiriendo, golpeando a los egipcios. Aquí herir significa golpear, es la misma palabra hebrea, golpe, sería la palabra más exacta. El Señor golpearía a los egipcios y como verá la sangre en el dintel, en los marcos de la puerta y en los dos postes, es decir, los dos marcos, y el dintel, es decir, la viga que está encima, dice, pasará el Señor. La palabra es ja, eh, la palabra es upasaj Adonai. Aquí lo tienen. Upasaj Adonai. Y pasará el Señor. O sea, en el sentido de omitirá el Señor aquella puerta. Y no dejará entrar al exterminador, al mashhit. Es decir, el Señor no era el que golpeaba a los egipcios, sino el exterminador. Es decir, más bien el Señor se paraba frente a la puerta y al pararse frente a la puerta donde veía la sangre, el exterminador no pasaba, sino que saltaba a la casa e iba para otro lugar. ¿Ok? Y aquí utiliza la palabra hebrea mashhid, que precisamente guarda conexión con este demonio del desierto, este poder maléfico que traía pestes, enfermedades sobre los animales. Y este ritual servía para alejar, ¿ok? Alejar esta influencia de muerte, peste, enfermedad que podría traer muerte, incluso la esterilidad en los animales, en fin. Y este ritual se llevaba a cabo en la primavera, ¿ok? Pero aunque se llevaba a cabo en la primavera, hay debate si esto ocurría en el plenilunio o en el novilunio. Plenilunio quiere decir a mitad del mes, 15, el día 15 de la primavera, que para la tradición hebrea es el Aviv, o en el novilunio. ¿Ok? Hay debates, pero parece ser que este ritual árabe era en el novilunio, al inicio del mes. Ok, pero hay debates sobre esto. En pocas palabras, es una fiesta que puede señalar, como ha sido propuesto, la partida para la transhumación de primavera, pero no se explica suficientemente. Es con mayor generosidad una ofrenda, es decir, ese sacrificio del ganado menor, del macho, sea un cabrito, sea un ovejito, ese sacrificio, ese ritual del sacrificio, al colocar la sangre en los marcos de las tiendas, ese sacrificio otorgaba prosperidad hacia el ganado, como lo era la antigua fiesta árabe del mes de Rayab, lo que en la tradición hebrea se le llama Nisan o Aviv, en la tradición árabe es el Rayab, el primer mes de la primavera. Los otros detalles de la Pascua acentúan este carácter de fiesta de nómadas. Es decir, se ha demostrado que entre los pastores beduinos que no son israelitas, aunque son semitas, pero no israelitas, es decir, no descienden de Abraham, pero sí de Eber, ¿ok?
entre los pastores beduinos se acostumbra a celebrar un ritual en este mes árabe, el mes de Rayab, y en el mes hebreo Aviv, es decir, en la primavera, una víctima asada al fuego, es decir, un cabrito u un ovejito, sin tener necesidad de utensilios de cocina, es decir, se come con pan sin levadura. Dicho sea de paso, el pan sin levadura es una comida de beduinos, de nómadas. Claro, la teología le ha dado un significado simbólico que, bueno, la levadura que no tiene pecado, que representa el cuerpo del Mesías. Bueno, eso es el Nuevo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento hace una conexión de la Pascua con el Mesías, ¿ok? Pero cuando uno analiza el origen histórico de la celebración, pan sin levadura era la comida de los beduinos porque era la comida de un transeúnte o de un nómada, ¿ok? Ustedes recuerdan en el libro de Éxodo que cuando los hebreos parten, dice que toman masa sin leudar porque tienen que trasladarse de un lugar a otro. Bueno, los beduinos, como se trasladan de un lugar a otros, ellos llevan una masa que no contiene levadura. Eso es, eso es un elemento comestible típico de un nómada. ¿Ok? Eso es el simple significado del pan sin levadura. Es la comida de un nómada, sencillamente. ¿Ok? Que es todavía hoy el pan de los beduinos. Todo hasta el día de hoy que existen pastores beduinos, hasta el día de hoy, ¿ok? Comen pan sin levadura, ¿ok? Con carne asada y con hierbas amargas que no son hortalizas cultivadas en un huerto como la lechuga y el perejil, sino plantas del desierto, pero del desierto y de allá, de los países semitas o árabes, ¿no? Del cercano oriente, ¿no? Sino plantas del desierto que los beduinos saben escoger para sazonar su frugal alimento. Se come con los lomos ceñidos, es decir, con la ropa típica de un pastor, las sandalias en los pies, como de uno que inicia una larga marcha y con el báculo del pastor en la mano. En pocas palabras, la Pascua tiene un origen de una comunidad de pastores nómadas, ¿ok? Y que por lo tanto precede a la Pascua que los israelitas celebran en Egipto. Bueno, dice, en un principio se había celebrado la Pascua la noche de la luna nueva, según algunos investigadores, ya que la palabra Jodesh, que se traduce como mes en el hebreo, Jodesh literalmente significa novilunio, es decir, luna nueva o inicio del mes, antes de significar mes. Recientemente se ha querido traducir en este sentido en Deuteronomio 16:1, no dejes de observar el Jodesh, el novilunio, de Aviv y de celebrar en él, es decir, en el Jodesh de Aviv, una Pascua para Yahvé tu Dios. La continuación del versículo en que se repite Jodesh ciertamente tiene sentido de mes, debe ser, se dice, una adición sacerdotal. Es decir, parece ser que esto es un significado posterior. Una objeción más seria a este planteamiento de que Jodesh significa novilunio, sino mes, se encuentra, proviene de digamos, un documento llamado el Ostracón, descubierto en Elefantina, donde señala que la Pascua celebrada por estos pastores beduinos tenía lugar en el plenilunio, es decir, el 15 de Nisan en luna llena, y no en el Jodesh o novilunio del mes de la primavera. Así que bueno, hay debates en este tema. De todos modos, la Pascua es una fiesta muy antigua. Se remonta a la época en que los israelitas eran todavía seminómadas. Es incluso, pongan atención a esto, es incluso anterior al Éxodo. Caso que la fiesta del desierto que se proponían celebrar los israelitas en Éxodo 5:1 fuera ya una Pascua. Es decir, cuando Moisés va ante el faraón diciendo, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto,
se refería a la Pascua, a esta fiesta de pastores nómadas. O sea que la Pascua en sí se celebra es en el desierto, ¿ok? Pero en esta ocasión, según el relato del Éxodo, se celebró en Egipto, pero en señal de que ya ellos iban de salida al desierto, ¿ok? Entonces, es la forma israelita de la fiesta de la primavera, que era común, ya era común esta festividad, no era algo nuevo, no era algo novedoso que se inventó los israelitas o que el Eterno dio una revelación nueva, no, no, sencillamente era una fiesta que era ya común, era conocida entre los semitas nómadas, pero entre los israelitas adoptó un significado particular del cual volveremos a tratar. Todo este comentario usted lo puede encontrar allí en este libro llamado, ¿ok? No aptos para cardíacos, Instituciones del Antiguo Testamento por Roland de Boer. Ok, así que con este escenario, con este escenario, quiero también mencionar que en la escritura la Pascua tuvo una evolución en su forma de ser celebrada. Una cosa es la Pascua que se celebró en Egipto, que ya analizamos su origen, ¿ok? Analizamos la situación vital de la Pascua, el Sitzinleben de la Pascua, ¿ok? Y otra cosa es la Pascua que se celebró en el periodo del primer templo. Por lo menos en los días de Josías hubo una alteración pascual. Según el segundo libro de Reyes 23, 21 al 23, se nos dice lo siguiente. Fíjense cómo la Pascua fue evolucionando en la historia. Y tenemos prueba bíblica para ello. Primero, la Pascua que se celebró en Egipto, no había sacerdotes. Esa Pascua, el animalito se sacrificó en las casas de los hebreos. El ritual era efectuado por el jefe de familia, no por un sacerdote. No había altar, ¿ok? La sangre no tenía estrictamente una connotación expiatoria, sencillamente la sangre era utilizado para alejar o ahuyentar demonios, por así decirlo, es decir, poderes maléficos, al Mashhit, por ejemplo, al exterminador. Las se utilizaba animales del ganado menor, en este caso corderitos, añales y cabritos añales. Y por lo tanto se podía celebrar donde los hebreos pudiesen residenciar. Pero hubo un cambio en la institución pascual durante el reinado de Josías, que reina entre el 640 al 609 a.C., aproximadamente 31 años. Fue el periodo del reinado de Josías. Y nos dice allí en la literatura del Tanaj, después el rey, es decir, Josías, dio esta orden al pueblo. ¿Qué orden dio el rey? Celebren la Pascua del Señor su Dios según está escrito en este texto del pacto, Sefer en hebreo, Sefer Habrit, que se traduce en el rollo del pacto. Sefer puede traducirse también como texto del pacto, como está escrito en el texto del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Es decir, que anterior al reinado de Josías, la Pascua tuvo una connotación muy distinta a la que le dio Josías durante su reinado. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, en el año 18, según la Mishnah, el año del ascenso de los reyes se contaba en la primavera. Es decir, que este año 18 tuvo su inicio
en la primavera, es decir, en el mes de Abib. Entonces, en el año 18, es decir, en la primavera del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró ¿dónde? Ya no se celebró en cualquier lugar como los israelitas lo celebraban en Egipto y como los pastores beduinos y los pastores árabes lo celebraban en el desierto en sus tiendas, sino que ahora la Pascua se celebra en un lugar centralizado. Antes de Josías, la Pascua se podía celebrar en cualquier lugar. No tenía un lugar fijo de residencia para celebrarlo. Pero a partir de Josías, Josías centralizó la celebración de la Pascua en Jerusalén en honor del Señor. Por eso que usted ve en el libro de Devarim, en el Sefer Devarim, en el texto de Devarim o Deuteronomio, en el capítulo 16, 1 al 2, una Pascua distinta a la de Éxodo 12. La Pascua de Deuteronomio 16, verso 1 al 2, es muy diferente a la Pascua de Éxodo 12, aunque es en el mismo mes. Porque dice Deuteronomio 16, 1 al 2, cuidarás el mes de Abib. La palabra mes aquí es Hodesh, que literalmente significa, según algunos académicos, según algunos estudiosos del idioma hebreo, significa novilunio. ¿Ok? Aunque también puede traducirse como mes, porque en la Septuaginta la palabra Jodesh se tradujo como mene, que significa literalmente luna o mes, en la connotación de mes. Entonces cuidarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib, aquí la palabra Jodesh tiene la connotación de mes, en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Aquí Jodesh no puede referirse a novilunio porque Israel no celebra la Pascua en la luna nueva, sino en el plenilunio, que es el 15, cuando la luna está llena. Entonces aquí entiéndase Jodesh en el sentido de mes. Así que la palabra Jodesh tiene estas dos variantes, como novilunio y en algunos contextos, como también en ciertos contextos como mes. En síntesis, ¿no? Para no meternos en problemas, pues. Pero dice acá que degollarás la Pascua al Señor tu Dios, dice, de las ovejas y de la vacada, de las vacas. Aquí esto es otra directriz. No nos está diciendo que ahora la Pascua solamente es del ganado menor, sino que también puede ser de un bovino. O sea, nadie se imagina celebrar la Pascua con un ternero o con un novillo. Cuando se habla de la Pascua siempre se habla de un cordero y a veces de un cabrito, pero jamás ni pensar de un bovino, de un becerro o de un novillo. Pues aquí en Deuteronomio te está autorizando a celebrar la Pascua utilizando incluso un bovino. Esta directriz es muy diferente a la de Éxodo 12, donde solamente se autoriza celebrar la Pascua del ganado menor, o ya sea de las ovejas o sea de las cabras, pero no de las vacas. Y de paso, que esta víctima pascual debes comerla o sacrificarla en el lugar que el Señor escogiere, no como en Egipto, que se celebró en las casas. No, ahora tiene que ser donde estuviese el templo, en este caso en Jerusalén. Por eso dice a continuación, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades. Algunos investigadores dicen que esta sección de Deuteronomio parece ser una glosa, es decir, una interpolación o una añadidura que se le hace al texto, parece ser que no viene originalmente de Moisés, sino que fue una añadidura en los tiempos del rey Josías para justificar o hacer validar la celebración pascual en Jerusalén. Esto se pone, esto se pone en una temperatura bastante
bastante alta, ¿ok? Porque obviamente esto nos lleva a hacernos ciertos planteamientos y ciertas preguntas, ¿ok? Pero bueno, parece ser, en algunos investigadores, que este texto es una glosa que surge a partir del rey Josías, ¿ok? Quien centraliza la celebración pascual y por eso se da esta instrucción de no sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades, como se venía haciendo antes de el rey Josías, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogieres, como instruyó Josías que debía hacerse para hacer habitar allí su nombre. Hollará la Pascua por la tarde a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto, aunque en realidad Israel no salió de Egipto a la puesta del sol, salió en la mañana del día 15, ¿ok? Y la asarás y comerás. Noten que la Pascua se debía asar y comer, aunque la palabra hebrea aquí que se utiliza puede significar tanto asar como hervir y cocer. Es decir, según Deuteronomio 16, la Pascua, aparte que podía comer un novillo, se podía hervir, porque la palabra hebrea tiene esa connotación de cocción. Ahora, esta cocción es genérica, puede ser tanto asado como hervido. ¿Ok? Asado o en este caso hervido. Si ustedes van a un diccionario, verificarán que esta palabra hebrea también significa hervir. O sea, someter a una cocción, someterla a una cocción eh, en agua, en este caso, como un hervido, ¿no? Como una sopa o como un guiso, ¿ok? Pero el punto es que comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido y por la mañana, dice acá, te volverás y restituirás a tu morada. Es decir, no debía permanecer 7 días celebrando el festival del matzá o del pan sin levadura, como instruye en Levíticos y como se instruye en Éxodo en Éxodo y en Levíticos, sino que según Deuteronomio, al comer la Pascua te podías ir a tu casa nuevamente. No era obligatorio permanecer 7 días más, como te indica Levíticos 23. Esta instrucción de Deuteronomio es diferente a la instrucción de Levíticos 23. Por eso que algunos investigadores sugieren que este texto de Deuteronomio 16 es una glosa, es una interpolación posterior en los días del rey Josías que introduce una reforma en la celebración pascual. Esto es interesante. Y esta Pascua sigue teniendo una evolución como lo vemos en el Nuevo Testamento, donde ya el maestro celebra la Pascua con sus discípulos, incluyendo un plato que contiene algo donde se moja el pan y 4 copas de vinos, del cual el evangelista Lucas menciona 2 copas. ¿Ok? Ya se incluye el vino dentro de la celebración pascual. Y posteriormente, después de la destrucción del segundo templo, ahora se le añade un huevo y se añade ensaladas y bueno, ya hoy en día los judíos celebran la Pascua con otros elementos. ¿Ok? Así que ha habido una evolución de la Pascua, pero es importante que ustedes noten esta distinción de la Pascua de Éxodo 12 y la Pascua de Deuteronomio 16. ¿Ok? Teniendo este precedente de la Pascua del rey Josías. Ahora bien, ya habiendo estudiado el origen de la Pascua, ¿qué conexión tiene esta institución con el pacto eterno? Ahora, aquí sí vamos a hacer teología. ¿Ok? Aquí sí vamos a la parte teológica. Dejando ya a un lado el aspecto histórico, vamos al aspecto teológico, ¿no? En segundo Éxodo 12, 40 al 41, cuando Israel, el tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto, que fue 430 años, dice que pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos del Señor de la tierra de Egipto. ¿Por qué la Torah dice en el mismo día, cuando se cumplió 430 años? Bueno, estos 430 años lo menciona por allá
Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3 verso 16, donde menciona que la Torá, que fue promulgada 430 años después, que el Señor celebró un pacto con Abraham, ¿ok? Ahí están los 430 años, es decir, desde Abraham, desde el pacto cortado en Abraham en Génesis 15 hasta la promulgación de la ley en el monte Sinaí, o la promulgación de la Torá, el decálogo, ¿no? En este caso, en el monte Sinaí, hay 430 años. Pero aquí dice la Torá en el mismo día. Los rabinos interpretan, si ustedes leen el comentario de Rashi y otros comentaristas, dice que esta expresión en el mismo día significa, se refiere al 15 de Nisan, en la luna llena, porque fue en el 15 de Nisan o en el 15 de Abib en el que el Señor cortó pacto con Abraham allá en la tierra de Canaán, en Génesis 15. Y en Génesis 15:14 el Señor dio una promesa, bueno, vaticinó, mejor dicho, que su descendencia sería extranjera y sería oprimida, sería esclavizada por 400 años. Y dice acá luego que más también a la gente a quien servirán, dice, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Hay una profecía y hay una promesa, o una promesa profecía, donde hay un periodo de tiempo de 400 años, para ser específicos 430, donde la descendencia de Abraham, que sería esclavizada u oprimida, sería liberada con gran riqueza, ¿ok? Porque el Señor intervendría con juicios, ¿ok? Con juicios. Por eso que dentro del pacto eterno el juicio se ve como un acto de redención, donde el objeto del juicio es el opresor, ¿ok? El objeto de juicio es el opresor, y en este caso la víctima es defendida y es liberada del opresor. En ese sentido, este juicio se convierte en un evangelio. Dicho sea de paso, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el tribunal que se sienta para hacer juicio, el objeto de juicio es el cuerno pequeño que hostiga, que persigue, ¿ok? En este caso, a los santos del Altísimo. Es decir, el objeto de juicio no son los santos, todo lo contrario, el juicio se le entrega al tribunal, como se diría en el arameo. La palabra aramea es diná, que literalmente significa tribunal, no juicio, sino tribunal. El tribunal se le es dado a los santos, y los santos son los que dictan sentencia contra el cuerno pequeño. Parece ser que ese juicio del cual habla Daniel 7 es el juicio del cual habla Pablo, que los santos han de juzgar al mundo, y que también en Apocalipsis 20 se les da autoridad a los santos para juzgar a aquellos que sufrieron decapitación e incluso persecución de la bestia y su imagen. Esto es interesante. Así que, siguiendo la línea del pensamiento hebreo, el objeto del juicio es el opresor, porque en el juicio el oprimido es defendido y el opresor recibe retribución. ¿Ok? Así que no pierdan de vista esta idea bíblica. Ahora bien, hay una profecía de juicio dentro del pacto eterno, donde el juicio es una buena noticia, es un evangelio, porque al oprimido se le defiende y al opresor se le castiga. Y este es el mensaje que justamente, este es el evangelio que justamente se le notifica al faraón. Claro, es un evangelio para el pueblo de Dios,
pero obviamente es una mala noticia para el faraón porque aquí el faraón debe temer y darle gloria al Dios de los hebreos, ¿ok? Porque está siendo objeto de juicio. Dice, dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Recuerden que en la tradición egipcia, el faraón es visto como una divinidad, pues el faraón es hijo de el dios Ra. Ra no es otra cosa que el dios solar. Por lo tanto, el faraón es una encarnación de la divinidad solar. Y por lo tanto, cuando el Señor, el Dios de Israel, llama a Israel mi hijo primogénito, le está hablando en los mismos términos del faraón. Así que Israel viene siendo como un representante de la divinidad. ¿Ok? Así que aquí hay una lucha de poderes, ¿no? Israel es mi hijo primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Aquí, para que me sirva, quiere decir para celebrar fiesta en el desierto, en este caso la Pascua. Recuerde que a la Pascua se le llama abodá, se le llama servicio. Así lo dice la Torá en Éxodo 12. Entonces, mas no has querido dejarlo ir. Entonces, he aquí yo voy a hacer morir a tu hijo primogénito, ya que el hijo primogénito también era visto como una divinidad. ¿Ok? Ahora, este es el mensaje que le da Moisés al faraón. Dijo Moisés, el Señor ha dicho así. Así que Moisés se presenta ante el faraón como un nabí, como un profeta, porque todo profeta tiene esta marca distintiva cuando entrega el mensaje de parte de Dios. Así dice el Señor. A la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Ok, el Señor mismo sale en medio de Egipto. Y dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la esclava que está tras la muela. En este caso son esclavos extranjeros que no son egipcios. Fíjense, hubo muerte de primogénitos de esclavos. O sea, murieron primogénitos de esclavos que eran oprimidos también por el faraón o prestaban servicios al faraón. Dice la tradición rabínica, dando explicación a esto, por qué los primogénitos de estos esclavos se le da muerte a sus primogénitos, porque estos esclavos eran opresores, eran los capataces del faraón que oprimían a los hebreos. Ok, wow. Entonces, y habrá gran duelo por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Noten, va a haber muerte entre los egipcios y entre los esclavos egipcios. Pero entre los hijos de Israel, dice, ni entre los animales que pertenezcan a los hijos de Israel, ni siquiera un perro va a ladrar, imagínate tú, va a aullar, va a mover su lengua. Tú sabes que los perros acostumbran a transpirar por la lengua, es decir, que los perros van a transpirar para que conozcas que hará diferencia el Señor entre los egipcios y los israelíes. Aquí el Señor está haciendo una habdalá, una separación o o un kiddush, una santificación. Esto se llama santificación, ¿ok? Esto es santificación. Entonces fíjense que la santificación es visto como un acto de salvación. Esto es un buen aporte al entendimiento y a nuestra comprensión de la teología de la santificación. Entonces, Éxodo 12:12 dice lo siguiente. La pregunta es, bueno, dice en Éxodo 11 que el Señor pasará o saldría en medio de Egipto y moriría todo primogénito. Parece ser, según Éxodo 11, quien daría muerte a los primogénitos sería el Señor mismo. Sin embargo, en Éxodo 12, versos 23, dice que es otro y no el Señor.
Esto es interesante. Ahora, vamos a analizar este texto. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Vuelve a repetir que el Señor está presente en la tierra de Egipto. O sea, que hay un antropomorfismo, hay una presencia corpórea en la tierra de Egipto. Y dice, y golpearé o heriré y golpear es lo mismo. Golpearé a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, en el ganado. La palabra bestia aquí, behemá, en hebreo significa literalmente en el ganado. Está hablando del ganado que le pertenece a los egipcios. Llámese ovejas, cabras, vacas, ¿ok? Aves de corral, entra en este contexto de behemoth, ¿ok? Bestias o ganado, literalmente. Dice, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Aquí los dioses egipcios, o haré juicios en todos los dioses egipcios. Este juicio tiene que ver con la muerte de los primogénitos. No está hablando de las plagas anteriores a la muerte de los primogénitos, sino que aquí este juicio del cual hablen en el contexto se refiere a los primogénitos de Egipto. Pero la versión Reina Valera 1909 dice, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, refiriéndose a la muerte de los primogénitos. La nueva versión internacional dice, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. ¿Ok? En el contexto se está refiriendo a los primogénitos. Sin embargo, hay una versión de la Torá de Mordejai Ederi, que es el comentario a la Torá por Mordejai Ederi, no dice ni contra ni en, sino con. Es decir, y ejecutaré mi sentencia con todos los dioses de Egipto. Esto cambia el sentido, aunque el prefijo en el hebreo es el mismo, pero noten que es traducido o interpretado por lo menos en dos sentidos. Es decir, en la Reina Valera 1909 y en la nueva versión internacional parece ser que el Señor ataca las deidades de los egipcios, en este caso los primogénitos. Pero en esta traducción que hace este rabino, no dice contra ni en, sino con. O sea, el Señor ejecuta juicio juntamente con los dioses de Egipto, al darle muerte a los primogénitos. Y esto cambia el sentido. Y para mí, para este servidor, creo que esta traducción de Mordejai Ederi es la más acertada, siguiendo todo el contexto de la escritura, porque voy a mostrar otros textos donde los que ejecutaron juicios contra los primogénitos no fue el Señor, sino fueron otros. Fue otro o fueron otros. Primero, permítanme citar algunas citas de la autora adventista Ellen White en su libro Historia de la Redención, página 123, donde señala lo siguiente. Ya iremos a la Biblia para corroborar esto. Dice ella que los hijos de Israel habían seguido las instrucciones dadas por Dios en relación a la celebración de la Pascua, ¿no? Cómo se debía celebrar el Pesaj. Y dice, y mientras el ángel de la muerte pasaba de casa en casa, entre los egipcios. Aquí habla de un ángel de la muerte, de un ángel o el ángel de la muerte pasaba de casa en casa entre los egipcios. Es decir, no era el Señor, era el ángel de la muerte según esta autora. Vamos a ver si esto tiene respaldo bíblico. Ellos estaban listos para el viaje esperando que el monarca rebelde y sus dignatarios les permitieran salir. Según otro texto que ella dice, citando Gálatas 6:7 en la Biblia comentada, por ejemplo, dice que Dios no destruye a ningún hombre. Según la autora, Dios no ataca a ningún hombre para darle muerte, como dice justamente el texto de Éxodo 12:12, que yo heriré a todo primogénito. ¿Ok?
ya que cada hombre que sea destruido se destruirá a sí mismo. Cuando una persona rechaza las amonestaciones de la conciencia, siembra las semillas de la incredulidad y éstas producen una segura cosecha. Es decir, la desgracia que sufre el ser humano lo sufre debido a lo que él, como una cosecha de lo que él mismo, con su elección, ha sembrado. Por lo tanto, Dios no destruye a ningún hombre. Pero aquí dice el ángel de la muerte. Esto es interesante. Según el Salmo 78, 50 al 51, este salmo te da una pista clave. Este salmo es clave, que nos reinterpreta y nos relata lo que ocurrió allí en el Éxodo, en la salida, el 15 de Aviv, o la noche del 14 de Aviv, en la Pascua. Dice, hablando de los egipcios, si ustedes leen el contexto en los versículos anteriores, viene hablando de las plagas que cayeron en las tiendas de Cam, en los primogénitos de Cam, en este caso refiriéndose a los egipcios, ¿no? Donde habla de las plagas que convirtió el agua en sangre, en fin, viene relatando el Salmo 78 todo esto. Leas el Salmo completo y ustedes vean por sí mismo el contexto. Pero en los versos 50 al 51 dice, envió sobre ellos, los egipcios en el contexto, el furor de su saña, de su furia, ira y enojo y angustia. Dice, según la versión Reina Valera 909, con misión de malos ángeles o de ángeles malignos, como lo diría la versión hebrea y como lo diría la versión griega de la Septuaginta o la versión de los setentas. Ángeles malignos. Es decir, la furia, la ira que el Señor envió al darle golpe de muerte a los egipcios fue enviar a ángeles malignos. Es decir, quien ejecutaron el golpe de muerte sobre los primogénitos de los egipcios fueron ángeles malignos o malos ángeles. Dispuso el camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Es decir, que el Señor los entregó a merced de ángeles malignos. ¿Ok? Es decir, que según el Salmo 78, los que le dieron muerte a los primogénitos eran ángeles malignos. Esto entiéndase, demonios. Según Hebreos 11:28, esto nos lo corrobora. El Nuevo Testamento corrobora esto que dice el Salmo 78 al decir que por la fe, esto fue un acto de fe, en el que fe en la promesa de la liberación al participar de este ritual, ¿ok? De este ritual de pastores nómadas, dice que por la fe celebró el Pesaj, ¿ok? O la Pascua, y la aspersión de la sangre que tenía, el ritual tenía como objetivo alejar al destructor, ¿ok? Esa era la función, sencillamente alejar la influencia de pestes mortales, una enfermedad mortal, o sencillamente que un poder maléfico entrara a las casas para quitar la vida. Entonces, el pueblo hebreo y Moisés celebró, bueno, en este contexto aquí está hablando de la fe de Moisés, ¿no? Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el destructor de los primogénitos no los tocas. Aquí el destructor es otro, no es Dios, es otro. Ahora, esto está en la propia Torá. La propia Torá te dice, la misma Torá corrobora, porque el Señor pasará a ir golpeando a los egipcios. Noten, pero parece ser que el Señor los golpea
al entregarlos a los ángeles malignos, como dice el Salmo 78, o entregarlos al Mashhid, que es al exterminador o al destructor. La palabra griega es la que se traduce Mashhid, ¿ok? Es la misma que utiliza Hebreos 11, ¿ok? Es el mismo personaje, es el destructor. En este caso, el ángel de la muerte, como dice la autora Elena White. Entonces, dice, el Señor pasará a ir golpeando a los egipcios y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará, eso es Pesaj, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al exterminador en vuestras casas para herir. Es decir, donde había la sangre, el Señor mismo era el que separaba y no dejaba entrar. Es decir, que ángeles, el Señor y sus ángeles, entre comillas, ángeles buenos, no dejaban entrar a las huestes demoníacas para hacer estragos donde había sangre. Es decir, que la sangre era la señal. Esto te dispara directamente a las 7 potreras plagas del Apocalipsis o Apocalipsis 7, ese sello con el que el Señor marca en las frentes de sus siervos, los 144,000, ¿ok? Es una alusión a la Pascua, ¿ok? Es decir, que este sello es la sangre del Cordero. Y esta sangre en este caso, los protege. Por eso que en Apocalipsis 12 dice eh, que los redimidos vencen al Satán por la sangre del Cordero. Porque el Satán que los acusa ya no tiene potestad sobre estos. ¿Okay? Y la sangre del y por eso que vencen a través de la sangre del Cordero, porque la sangre precisamente es lo que evita su mortal toque. Es decir, los que son sellados no son tocados por las plagas, ¿ok? Por lo menos las plagas mortales, ¿ok? No son tocados. Es la misma alusión porque tienen el sello de Dios, que en el contexto del Éxodo, el sello, con todo respeto, ¿ok? No es el Shabbat, ¿ok? Ni siquiera es el Espíritu Santo, es la sangre, ¿ok? Es la sangre. Es lo que la propia Torá te está indicando, porque Apocalipsis 7 y Apocalipsis 16 del descenso de las plagas postreras viene como alusión el Éxodo, ¿ok? Es el Éxodo, tiene como background, ¿no? Interpretativo, teológico. Entonces, con esto en mente, entonces, fíjense lo que ahora nos dice el libro de Jubileos. Voy a interrumpir aquí pantalla y voy a compartir acá el libro de Jubileos. Miren lo que dice este apócrifo, el libro de los Jubileos. Dice, en el capítulo 49, verso 1, recuerda el mandato que te ha dado el Señor acerca de la Pascua. Esto lo dice Jubileos, ¿no? Un apócrifo. Celébrala en su momento, el 14 del primer mes, sacrificando antes del atardecer. Quiere decir que el cordero se sacrificaba el 13, ya para 14, es decir, del 13 para 14. No como se ha creído que era del 14 para el 15, no, es del 13 para el 14. Y comiendo de noche, ya 14, comiendo de noche ya es 14, al atardecer del 15, bueno, esto parece ser que esto es una tradición posterior, pero originalmente quiero hacer la corrección que la Pascua en realidad se celebraba, era se comía la Pascua era al atardecer del 13 para el 14. Pero bueno, esto es una tradición posterior porque los saduceos, es decir, la casta sacerdotal, celebraba la Pascua del 14 para el 15. ¿Ok? Eh, pero bueno, aquí dice en esta tradición al atardecer del 15, desde el momento en que se pone el sol. Porque en esa noche, principio de la festividad y el regocijo, ustedes os sentabas a comer la Pascua en Egipto y noten,
Y las fuerzas del príncipe Mastema habían sido enviadas a matar a todos los primogénitos en la tierra egipcia. Este apócrifo está en armonía con la escritura. Eran demonios. No fue el Señor el que ejecutó juicio sobre los egipcios. El Señor los entregó a las huestes, a las fuerzas del príncipe Mastema. Es decir, los egipcios oraban a sus deidades para que los protegiera, pero las deidades que los egipcios invocaban eran demonios. Y estos demonios, en vez de protegerlos, fue con estos demonios se volvieron contra ellos. Claro, ¿con qué intención? Con la intención de adjudicar al Dios de Israel la responsabilidad, es decir, levantar calumnia. Hoy el Dios de Israel es un Dios sangriento, es un Dios que ama la sangre, ama la muerte. ¿Ok? Ese era el contexto de fondo, ¿no? Del tema del gran conflicto. Ese es el tema del fondo. ¿Ok? Es el príncipe Mastema y sus fuerzas lo que le dan muerte a los egipcios o a los primogénitos para acusar al Dios de los hebreos. Pero no fue el Dios de los hebreos, el Dios de los hebreos todo lo contrario. Donde estaba la sangre, el Dios de los hebreos con sus huestes no dejaba, que seguro era Micael, Miguel es la figura que defiende a los hijos de tu pueblo, de seguro era el que comandaba allí las huestes del Señor para no dejar al príncipe Mestema y sus huestes causar estragos allí entre los egipcios. Entonces aquí claramente dice las fuerzas del príncipe Mastema habían sido enviadas a matar a todos los primogénitos en la tierra egipcia, desde el faraón hasta el de la esclava cautiva que está en el molino, así como el de los animales. Esta es la señal que les dio el Señor: en toda casa en cuya puerta vea sangre de cordero añal, no entren a matar, sino pasen de largo. Eso es lo que significa Pesaj, para que se salven todos los que están en la casa, pues la señal de la sangre está a la puerta. ¿Ok? Las fuerzas del Señor hicieron cuanto Él les ordenó, pasando de largo a todos los hijos de Israel sin alcanzarles la plaga de la destrucción de toda vida de animal, persona o perro. Grandísima fue la plaga en Egipto, no habiendo casa donde no hubiera muerto, llanto y griterío. Mientras tanto, todo Israel estaba salvo. Como dice Pablo, todo Israel será salvo. ¿Ok? Estaba comiendo carne de Pascua, bebiendo vino y alabando, bendiciendo y loando al Señor, Dios de sus padres, dispuesto a salir del yugo de Egipto y de la mala esclavitud. ¿Cómo Israel se salvó de la destrucción? No estaban ayunando, no estaban orando, no estaban haciendo una vigilia, ni estaban haciendo culto, ¿ok? Estaban comiendo y bebiendo, comiendo carne de Pascua, bebiendo vino y alabando y bendiciendo y loando al Señor, Dios de sus padres. Así como fue esta redención en Egipto, así será la redención final. Permítanme citar ahora a la autora Elena White en su libro Conflicto de los Siglos, que cita un texto bíblico extraordinario donde habla de la redención final. Permítanme citar este texto y ya con esto concluimos. Está en el Conflicto de los Siglos en la página 619. Está hablando del capítulo La liberación del pueblo de Dios. Ella en el párrafo 2 de este capítulo, Liberación del pueblo de Dios, página 619, versión electrónica, dice: el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección
divina. Ese es el sello de Dios, ¿no? La protección divina. ¿Ok? Ese es el sello de Dios, la protección divina. Mientras que por todas partes, compañía de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, aquí aparece la figura de ángeles malos, que impulsan a hombres armados, obviamente inspirados o instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Noten, entonces en la hora del supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Y dice aquí, Elena White cita un texto de Isaías que está en el capítulo 30, versos 29 y 30. El Señor dice, ustedes, es decir, el pueblo de Dios, tendrán canción como en noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va al monte del Señor, va al santuario, va al templo, va a la Nueva Jerusalén. El monte del Señor estaba ubicado en Jerusalén, es el templo. Bueno, los 144,000 acceden al templo en Apocalipsis, ¿no? Que es el Israel escatológico. Dice, al fuerte de Israel, y el Señor hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego, consumidor, con dispersión, con avenida, piedra de granizo. Es decir, que su pueblo estará cantando en la noche en que se celebra Pascua. Saben que había una creencia judeocristiana en el siglo primero que decía que la redención que se efectuaría en el pueblo de Dios cuando el Mesías se manifestara en nubes. Dice que ese evento tendría lugar, ¿ok? Tendría lugar en la misma noche en que se celebra la Pascua. Y parece ser que aquí el espíritu de profecía alude, ¿ok? Esta autora parece conectar la celebración de la Pascua con la redención final del pueblo de Dios. No es casualidad que el propio libro de Daniel dice que en aquel tiempo se levantará Micael, que está de parte de los hijos de tu pueblo, donde habrá tiempo de gran angustia, pues nunca hubo desde entonces, ni habrá después, pero en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos que se hayan inscritos. Quiere decir que así como hubo una redención en el plenilunio de la primavera, parece indicar que habrá una redención final también en el mismo tiempo, en un plenilunio de primavera, cuando se celebra Pascua. Solo que esto es una Pascua distinta, porque esta Pascua dice, lo que el pueblo hará será cantar. Habrá canción, como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va al monte del Señor. No sé si hay elementos pascuales de pan, de vino, no lo sé, pero de que hay canción, de que hay alabanza, habrá alabanza. ¿Ok? En el mismo tiempo en que los hebreos también fueron liberados de Egipto, así será la redención final. Con estas palabras me despido, deseándoles para ustedes una buena semana y que también el Señor pueda enviarnos pronto al Mesías, que sea pronto y en nuestros días y podamos decir amén.